Hola, bienvenido a Clio en el espejo. Uno de los extremos más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada historia es el hecho de que no está acabada. Lo dijo Herbert Keith Chesterton, escritor británico. ¿Está de acuerdo con Chesterton? Hola amigos, hoy hablaremos sobre si la historia es ciencia o no. Siendo amante de la ciencia, siempre me ha gustado pensar que al aprender la historia y al generar conocimiento histórico, se busca hacerlo con rigor científico, en el sentido de búsqueda de una verdad verificable. Sin embargo, he logrado concordar con la definición de historiografía esbozada por un artículo del profesor Oscar León en la Cátedra de Historia de la Historiografía Universal en la Escuela de Historia de la Universidad Central de Venezuela. El artículo, denominado La historiografía, cuestión de ciencia o de conciencia, en el cual define a la historiografía como forma narrativa que pretende ceñirse a los hechos reales y con el muy peculiar propósito de ofrecer una comprensión específica del pasado, restringiendo así la historiografía a una forma narrativa, pues definitivamente la historiografía comprende muchos estilos y método único no tiene, si alguno tiene, y en ese sentido se deslinda de su asociación con la ciencia. En un principio, me pareció que debía argumentar respecto a por qué consideraba que dicha definición de historiografía no sería excluyente de la visión científica de la historia, toda vez que el mismo concepto de ciencia, a mi modo de ver, es susceptible de expresarse desde distintos ángulos, aunque concuerdo en que rigurosamente hablando, la falta de empirismo, entre otros factores, de la historia dificulta su cientificidad. Pero, principalmente, por lo que no me terminaba de convencer la negación del carácter científico de la historia expresado en el artículo, era porque consideraba, sin pensar que así lo hacía, que esa negación implicaba negar la validez del conocimiento histórico, cayendo, desafortunadamente, en el cientificismo al cual siempre me he negado pertenecer. Estaba considerando que en el artículo, al definir la comprensión específica del pasado deslindada de la ciencia, estaba negando la veracidad de dicha comprensión y además se desmeritaba en cierto modo a la ciencia por negar el aporte que podría hacerle a la historia. Entiendo que no es así, que sin ciencia puede haber verdad, y que por esto no se desmerecen ni la ciencia ni la historia, y que en el artículo tampoco era esa la intención, ya que, como se indica en el mismo, la recreación del objeto de estudio del historiador se expresa en el realismo mencionado en el artículo, y que allí es donde tiene la conciencia un protagonismo sobre la ciencia, en lo que a la historia y la historiografía respecta, pues la intención del historiador debe ir enfocada en narrar hechos verdaderos, y su opinión y elucubraciones para generar el discurso histórico deben buscar concienzudamente ceñirse a la verdad de los hechos acaecidos. No obstante, considero que también la búsqueda del rigor científico, en cuanto mecanismo o forma de conocimiento disciplinado en búsqueda de la verdad y no específicamente pensando en la historia como ciencia, con las restricciones que dicho rigor pueda tener relativas al objeto de estudio histórico, puede contribuir con la intención del historiador y ayudarle a generar un discurso histórico que ofrezca una comprensión específica del pasado, de mayor acercamiento a la realidad y más útil. Pero si, desafortunadamente, el rigor científico manejado por el historiador lo llevase a caer en estrictos métodos que restringan su pensamiento y capacidad creativa en lo que cabe, pues entonces ciertamente no sería provechoso esa clase de cientificismo, más que ciencia, para la historia. Además, porque se tenga un método riguroso para realizar algo, no lo convierte automáticamente en ciencia, estrictamente hablando. Como nos comentó el mismo profesor León, un cocinero realiza rigurosamente una receta para producir un
exquisito plato. Pero esa rigurosidad no lo convierte en científico. Y si es o no científico el quehacer histórico e historiográfico y una ciencia la historia, no le quita valor al conocimiento generado. Ahora así lo creo. En este punto me viene a la mente Sheldon Cooper de la serie La teoría del Big Bang, para quien cualquier otro conocimiento diferente al de la física teórica no tiene validez alguna. Y eso no tiene asidero científico. ¿Tú qué piensas? ¿Es la historia una ciencia o no lo es? Muchas gracias por tu visita a Clio en el Espejo. Vuelve pronto. Éxitos y bendiciones.